Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad nuestro grupo va a exponer la evolución de la violencia contra los niños en la pandemia durante el COVID-19. Primero iniciar esto de aquí tenemos que verificar el hecho de que el tema de la violencia contra los niños se ha visto testificada o estudiada en diferentes ejes y posturas, ¿no? En el hecho mismo que hoy en día muy intransigentemente la vulnerabilidad de los niños y su integridad es vulnerada por sus propios padres, bajo el escenario y también se puede indicar bajo la modalidad de una manera correctiva. Cuando normalmente no es una manera correctiva el cual es de educar con violencia a los niños, ¿no? Porque tenemos que recordar que los niños son el futuro del día de mañana. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo ellos están en un estadio preconvencional, también tienen que hacer caso a sus padres, pero la manera no es la correcta para poder educar hacia sus hijos. Adicionalmente, también podemos ver que los derechos de los niños son vulnerados y también sus límites, porque los mismos padres vulneran su integridad. Ahora mismo también en este trabajo pues, se va a poder verificar el tema de la evolución durante el confinamiento que hubo en la pandemia del 2020, cómo normalmente ya convivían mucho más los padres con los hijos, cuando normalmente en épocas anteriores o periodos anteriores los padres no pasaban mucho tiempo con los hijos. Y es por eso que la evolución ha llegado a un crecimiento un poco más estandarizado y un poco más alto, ¿no? Frente a años anteriores. Pero el principal hecho aquí es que vulneran la integridad del niño y tenemos que cuidar eso porque es un futuro en el cual nosotros vamos a depender bastante de ellos en su manera formativa. Paso a continuación para que mi compañero puedan explicar el parte del argumento, el cuerpo y los contextos que vamos a verificar en este estudio. Infantil se vio en aumento en el año 2020 debido a las medidas que se tomaron para el confinamiento, ya que las víctimas de violencia estaban en constante compañía con sus agresores. También se debió a que los canales de atención donde se denuncian este tipo de casos estaban interrumpidos o congestionados. Según indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 2, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. A partir de esto podemos indicar de que la violencia vulnera los derechos de los niños, de la cual ellos necesitan ser escuchados, orientados y ayudados, ya que se encuentran en el estadio de orientación de castigo y obediencia, en la cual pertenecen a una familia donde tienen que seguir órdenes y por ende su conocimiento de lo bueno y lo malo puede ser distorsionado. Según Colbert, indica de que el estadio preconvencional, conformado por las personas infantes, en las cuales no tienen razonamiento propio y siempre buscan la figura, los padres, como el ejemplo a seguir, y siempre están bajo sus órdenes y realizarán lo que ellos indican, ya que su desarrollo de moral estará de acuerdo a la educación que reciban. Buenos días compañeros, hoy día me ha tocado hablar acerca de la violencia contra los niños en la época de la pandemia durante el año 2020. Como todos sabemos, el encierro que nos tuvo pues, el gobierno hizo que personas vulnerables como los niños sufran de maltrato físico, psicológico, etcétera, ¿no? De violencia en general, ¿no? Entonces a ello viene la pregunta ética si es que por parte del gobierno merecen un mejor respeto, ¿no? Entonces, si es que se deben tomar medidas radicales contra la violencia contra los niños. Y de hecho en el Perú existen leyes como la 3043 que dice que se prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes en el Perú, ¿no? Y aparte existen convenciones a nivel internacional que protegen los derechos del niño, ¿no? Bueno, según los mínimos éticos se puede construir reglas de juego, ¿no? Es decir, leyes que protejan justamente los derechos de los niños. Y según el escrito por Francisco Merino, en Ética y Ciudadanía de la Universidad de Ciencias Aplicadas, justamente habla
de ello, ¿no? Ahora, vayándonos al reconocimiento del otro, yéndonos al reconocimiento del otro, con respecto al amor, según Honneth, el reconocimiento ha de poseer el carácter efectivo de aceptación, ¿no? En este caso contra los niños, que no por su condición vulnerable debemos dejar de respetarlos. Por lo contrario, debemos considerarlos como personas que se merecen y tienen todo el derecho a ser respetados. Muchas gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Julio González y como parte del trabajo final de ética y reflexión ciudadana, me corresponde a mí exponer el siguiente punto de la evolución de la violencia infantil en la pandemia COVID-19. Ante los argumentos expuestos por mis compañeros anteriormente, a mí me toca exponer sobre las responsabilidades legales que tendría el Estado por un lado y el estado de la vulneración del niño bajo la condición como sujeto moral. Se entiende entonces que como sujeto moral el niño en su fase, al ubicarse en una fase preconvencional en la que no tiene las nociones propias para tomar decisiones, lo ubica en una posición de vulnerabilidad frente a los demás. Y es motivo por el cual se vulneran muchas veces sus derechos, ¿no? Tal como lo establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por otro lado, ubico que las responsabilidades del Estado, ¿no? Como ente superior de aplicación de normas y leyes para una convivencia social, eh, toma el liderazgo de alguna manera para procurar eh, establecer los lineamientos y procurar defender y proteger a los niños y sus derechos, ¿no? Entonces, para resumir, según lo que se explicó en clases, la vulnerabilidad viene porque, como Colbert lo explica, a nivel preconvencional, el niño no es apto para tomar decisiones ni tomar su defensa propia, por lo cual la vulnerabilidad es muy alta en su caso. Y y como contraparte, el Estado peruano, como un ente superior, eh, tiene la función de responsable legal para defender al sujeto moral, en este caso el niño, la defensa de sus derechos y de su integridad. Buen día, quien les habla es Joana Ascona y en este punto veremos las conclusiones de nuestro ensayo. Se identifica que los niños y niñas y adolescentes, al ser sujetos que aún no toman decisiones propias, en esta parte la vamos a llamar como nivel precondicional, se les vulnera constantemente sus derechos. Esto no evita las responsabilidades que tienen como adultos mayores, esta última diremos como responsabilidad y libertad. Le vuelvo a repetir, esto no evita las responsabilidades que tienen como adultos mayores a las creencias de castigar para enseñar o castigar para educar, que esto prácticamente se reduce a un ámbito personal, una perspectiva personal de un adulto mayor que viene desde la cuna, y como son creencias, a esto lo vamos a llamar como ética de máximos. Y esto va a traer como consecuencia que va a vulnerar los derechos de los menores. Y a esta última le diremos como ética de mínimos, como bien ya conocemos. La violencia en tiempos de pandemia por COVID-19 es algo que también ya hemos visto anteriormente, o sea, en años pasados, en los menores, ¿no? Que se ha visto en las noticias, en cualquier medio de comunicación. Se puede encontrar entonces en los menores en situaciones de riesgo por sufrir algún tipo de abuso, ¿no? Por lo tanto, la convivencia diaria entre las familias pueden propiciar momentos de estrés, de fricciones interracionales y por consecuencia traer cualquier tipo de violencia tanto física como psicológica. Entonces, estas violencias traen consecuencias a los menores
como estrés, como depresión, cambios en la conducta, miedos, ansiedad y hasta el extremo de llegar a querer suicidarse. Y así como trae secuelas en la violencia psicológica, también trae secuelas en la violencia física. Tanto así que puedes dañar o puedes atentar contra la vida del menor. Viendo estos hechos, vemos que se vulneran ciertos derechos. Mencionaré unos 3. El primer derecho que se vulnera sería el de la protección, que es un derecho a la vida, a la convivencia familiar, que está contra todo tipo de abuso, de violencia y explotación laboral. Segundo derecho que se vulnera es de la provisión, ¿no? Que son los cuidados sanitarios que debe tener, un medio ambiente saludable, recursos para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual que merece el niño o niña. El tercer derecho que se vulnera es el de la participación, que es un derecho a la identidad, a la nacionalidad, que el menor también pueda opinar libremente, cosa que no vemos en esta situación, en el contexto de la pandemia. Para concluir, se concluye entonces que la evolución a la violencia contra los niños en contexto de la pandemia ha aumentado considerablemente, ya que el aislamiento en el hogar en espacios reducidos puede afectar al bienestar y al desarrollo y la protección de sus derechos. Muchas gracias por su atención.